Dios le bendiga, amados hermanos. Que la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos cubra en esta hora, que nos dé fuerza, que nos dé ánimo, que nos dé fe suficiente para avanzar, para vencer los obstáculos con su fuerza, con la ayuda de su Espíritu Santo, y que podamos ser consolidados en la fe, porque es lo que necesitamos más que nunca. La fe en estos tiempos en la cual la fe está siendo reemplazada o está siendo aniquilada por circunstancias. Y yo pues en esta hora tengo esa responsabilidad delante de Dios de traer una palabra que el Señor pues me ha dado para que todos nosotros podamos crecer, podamos ser bendecidos en esta hora. Bendigo a todos los que están conectados, los que se van a conectar en el nombre de Jesucristo, porque vamos a tener hoy un tiempo de mucha gracia, de mucha revelación de la palabra, para que nos fortalezcamos en la fe. Amén. Yo quiero leer el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Dice así. Habacuc 1, 2, 3 y 4 dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Mire el versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Que el Señor añada bendición a su palabra y que nos pueda este mensaje nos pueda incrementar las herramientas para vencer un gigante que está caminando por toda la faz de la tierra. Y precisamente de eso vengo a hablar. Quiero poner delante de usted primeramente la sinceridad con la que yo estoy hablando esto. Y créalo que este mensaje viene de parte de Dios. Entonces quiero hablar del peligro del desánimo en el creyente. El peligro del desánimo en el creyente. He tomado Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4, porque quiero hablar acerca del desánimo. Ahora, esto no es algo desconocido, no es otra cosa de otro planeta. ¿Quién de nosotros no ha estado alguna vez desanimado? ¿Quién no ha estado a punto de arrojar la toalla o de abandonarlo todo y salir corriendo? Por desgracia, hermanos, estamos viviendo una época en la que es muy fácil perder el ánimo, porque hay muchas circunstancias adversas, terribles, que están ahogando naciones enteras, que tienen los gobiernos e incluso a las grandes potencias con las manos en la cabeza. Esta es la realidad de nuestros tiempos. Hay muchas circunstancias, estamos en esa época en la cual es fácil, es factible perder el ánimo. Muchas naciones lo han hecho, personas lo han hecho, personas se han suicidado. No importa la posición que tengan, el país donde estén, no importa los privilegios en los cuales hayan nacido y estén nadando, se han suicidado porque han perdido el ánimo. Ahora, la crisis, por ejemplo, económica a nivel mundial, la crisis de valores éticos, morales, nos están golpeando de continuo
bombardeándonos sin misericordia por la radio, por la televisión, por el cine, en las redes sociales, por todo medio que el enemigo consiga para bombardear el mundo con ese espíritu de desánimo. Él lo va a utilizar. Y sin misericordia, a mansalva. Y a veces por esas circunstancias, aunque seamos cristianos, aunque tengamos algún tipo de cargo o un trabajo espiritual, no estamos exentos de perder el ánimo, de caer en esa desesperanza, y que si nos descuidamos y no buscamos la presencia del Señor, que es nuestro refugio en tiempos de angustia, entonces podemos caer en manos de Él, del desánimo, y que todas las luces que solamente la fe en Dios mantiene encendidas se apaguen. Entonces, cuando usted cae en el desánimo, le está dando autoridad a Satanás a que oprima el interruptor de la luz y te apague la fe, la esperanza y todo. También la enfermedad ataca a la gente, nos puede atacar, y le pedimos a Dios. Mucha gente le pide a Dios salud con fe, y aparentemente hay un silencio en Dios que muchas veces entendemos como que Dios no nos ha oído o no nos quiere responder y nos desanimamos. Eso lo aprovecha el diablo. Entonces, pero cuando nosotros entendemos lo que significa el desánimo, sabemos que eso es un espíritu que no procede de Dios. Bendito sea el Señor. El Señor no le dijo a Josué que se desanimara, sino: mira que te mando que te esfuerces, anímate, sé valiente. Entonces, desánimo significa literalmente falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, para resolver o emprender algo. Cuando una persona perdió el ánimo, ya no tiene motivaciones para luchar, porque el ánimo es el motor, es ese dinamo, es esa chispa que enciende la fogata de la vida. Entonces aquí esto se refiere a estar en un estado mental tal en el que uno cree que no hay esperanza alguna para una situación, sea cual sea que se esté viviendo. En el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 10, óigame bien, nos confirma la misma palabra el peligro que deja en la persona cuando es capturado por ese espíritu del desánimo, mejor dicho, por ese demonio del desánimo. Entonces, Nehemías 4:10 dice así: y dijo Judá, mire quién lo dijo, Judá significa alabanza, o los que saben alabar. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Mire lo que dice, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado. ¿Quiénes eran los acarreadores? Los que traían los ladrillos, el agua, digamos el cemento, materiales para construir. Eran los que suplían a los constructores los materiales para que se edificara el muro. Pero el desánimo los aniquiló. Ya las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado porque vieron el escombro. Cuando la persona comienza a mirar el escombro en el cual estamos, miren, no es de criticar que cualquiera diga: Señor, sácame de esta tierra. Todos lo decimos cuando vemos la corrupción, cuando vemos la inmoralidad que pulula, que reina, la injusticia, la corrupción, todas esas cosas. Entonces nos provoca salir corriendo y se debilita la fe cuando el pastor ora, clama, cuando los pastores verdaderos oran, claman y ayunan
y buscan la manera de empujar al pueblo hacia la gloria, hacia el avivamiento, pero la gente no obedece, no responde al esfuerzo y parece que el pastor se desanima, provoca abandonar el ministerio. El predicador cuando sale a predicar y las puertas se le cierran porque hay un demonio en la puerta de la ciudad, cuando la madre está orando, clamando por sus hijos y los hijos cada vez más rebeldes, el esposo más borracho, más sinvergüenza, la mujer más endemoniada, más celópata, el pueblo cada día más en crisis. Oye, entonces esa es una puerta grande que aprovecha Satanás para meter esa zancadilla a la fe que se llama el desánimo. Entonces dice, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. Ellos vieron el mucho escombro y no podemos edificar el muro. O sea, eso los incapacitó para edificar. El desánimo es mortal, hermano querido, hermana querida, que me oye, que me ves, predicador, ministro de la palabra. El desánimo es mortal para nuestras vidas, para la vida del cristiano. ¿Sabe por qué? Porque el desánimo deshonra a Dios. El desánimo rebaja a Dios, lo descalabra, lo degrada a una fuerza impotente que insinúa más bien que no solamente que Dios no puede hacer algo, sino que además Él no cumple sus promesas. Cuando una persona cae en desánimo, lo primero que hace es que condena a Dios, juzga a Dios. Como le dijo Job, Dios a Job, me condenarás a mí para justificarte tú. Cuando una persona está en desánimo, lo primero que hace es mirar el cielo y culpar a Dios por lo que está sucediendo en la tierra, sin entender que las cosas que suceden en la tierra tienen un propósito para fortalecernos, para madurarnos, para darnos un nivel de vida, de experiencia que no se logra sentado en la silla de los espectadores, sino de los que salen al ruedo, de los que entran en la arena del combate, del diario vivir, a luchar contra las fuerzas invisibles de las tinieblas, contra un sistema que atenta contra nuestra vida como cristianos. Eso sucede. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es lo que produce el desánimo en la gente. El desánimo una de las cosas que hace el desánimo es que hace que las personas rechacen las escrituras. Está desanimado, llama a todo el mundo, llama por teléfono, piensa aquí, piensa allá, se mueve para acá, se mueve para allá, pero olvida la palabra. La palabra es nuestra fuente, es nuestro ánimo, es nuestro refugio, es el compendio de los códigos del éxito, de la victoria. Bendito sea Jehová Dios de los ejércitos. Dios me habló para que hablar este tema. Esta noche tenemos los miércoles, todos los miércoles hasta que Cristo venga y yo esté aquí. Voy a orar por los enfermos a partir de las 9 de la noche, hora de Venezuela, y los jueves tenemos el clamor de guerra espiritual. Vamos a levantarnos, hermanos. Bendecimos a todos los que se han conectado. Ana Leticia Hernández, Dios te bendiga, a tu familia y todos los que se han ido conectando. Bendito sea el Señor. Marbeli Sánchez, bendigo a Dios por sus vidas, mi esposa también y todos los que están allí conectados. Hermano, atienda bien lo que estoy hablando, porque esto es serio lo que yo estoy diciendo. Entonces el desánimo te hace despreciar, desvalorizar la palabra de Dios, las escrituras, y preferimos buscar opiniones en los hombres, en un sistema, en un programa, y no en Dios. Eso lo hace el desánimo. Bendito sea el Señor. En el desánimo la gente corre a la fuente equivocada, corren a la fuente y al lugar equivocado.
Bendito sea el Señor. Entonces, los que están desanimados, lo primero que hacen es perder la fe. El desánimo te hace perder la fe, y sin la fe es imposible agradar a Dios. Los que han caído en el desánimo ponen su mirada en los recursos del mundo, en el hombre, en lugar de confiar en la fidelidad absoluta del Dios del cielo, del Dios de toda gracia. Entonces, los que han perdido la esperanza, los que han perdido el ánimo, como lo dice Hebreo capítulo 12, versículo 3, se cansan y luego desmayan. Bendito sea el Señor cuando la palabra de Dios dice que los que confían en Dios, en Jehová, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águilas y volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Dios es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Que te quiten todo, menos la fe en tu Dios, ni el gozo que produce la fe. Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo no tiene que ver con circunstancias, sino con una conciencia de que Dios está contigo en las buenas y en las malas. Está contigo en el palacio, pero también está contigo en el desierto. Está contigo en la abundancia, como también en la escasez. Está cuando estás sano, vigoroso y robusto, como cuando también estás convaleciente. Alabado sea el Señor. Así que atiéndame esto. Entonces, a pesar de que hay una realidad que se discierne de lo trágico que es el desánimo, es algo que para los cristianos muchas veces llega a nuestra vida. Escúcheme esto, sabiendo la gente que el desánimo es horrible, que es un espíritu maligno que es contra la palabra de Dios. El Señor le dijo a Pablo, estando en la barca alejandrina que zarpaba para Creta, cuando lo cogió la tormenta esa de Euroclidón, dice que le habla al pueblo, le dice, varones hermanos, tened buen ánimo. Eso está en Hechos capítulo 27, versículo 22 en adelante. 20 en adelante dice, varones hermanos, tened buen ánimo. Qué lindo es que alguien nos anime en medio de las tormentas, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, y me dijo, Pablo, no temas, porque es necesario que tú comparezcas ante el César. Y aquí que Dios te concede no solamente tu vida, sino también de los que navegan contigo. Qué lindo es oír la voz de Dios que te dice, ten ánimo. Si tú estás perdiendo el ánimo, quieres abandonar un proyecto que ha estado en tu corazón, que viene de Dios, o si no es de Dios, pero tampoco es malo, es bueno, muévete, no te desanimes, sigue estudiando. Si saliste del bachillerato, ve a la universidad, saliste de la universidad a un posgrado, a un doctorado, no te detengas, no te detengas. Yo te animo a que sigas adelante. El desánimo no tiene parte en el proyecto del reino, en la obra de Dios. Entonces, bendito sea el Señor. Entonces, muchas veces ese desánimo toca la puerta. Tú decides si le dejas entrar o lo rechazas. Bendito sea Dios. Entonces, esa es la razón por la que Cristo nos insta, el mismo Señor Jesucristo nos insta a orar siempre para no desmayar, para no perder la fuerza. Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol a nosotros los gentiles, él tuvo problemas con la desesperanza, con el desánimo, pero él lo venció. Él estuvo muchas veces en la cárcel y sin embargo su cuerpo destrozado por los látigos, las varas, estando en las cárceles encadenadas, metida en el cepo por semana. Cuando la gente entraba en el cepo, generalmente quedaban paralíticos, se les quebraba la espina dorsal.
Y él allí estando encadenado, destrozado, goteando sangre, chorreando sangre. Esas heridas se le infectaban porque no había medidas preventivas, no había sanidad ahí. Supurando pus, dolor, muchas veces fiebre por la infección. Sin embargo, él alababa a Dios y cantaba y los presos lo oían. Y esa alabanza en medio de un tiempo de crisis, de paupentividad, lo que hacía era que hacía temblar la tierra. Las cadenas se caían, las cárceles, las puertas de las celdas se abrían. Bendito sea. Y mire lo que dice la Biblia: a pesar de que las puertas se abrieron, los presos no se escaparon, porque los presos vieron con más gloria contemplar a un hombre herido, adorando a un Dios que no se ve, pero que responde, que salir corriendo a la calle a buscar qué. Lo mismo que lo llevó a la cárcel. Ellos sabían que ese hombre que estaba allí traía algo que hasta ese día no le habían ofrecido. Tú y yo estamos llamados por Dios de presentarle al mundo la receta, la fórmula del éxito, y eso se llama Jesucristo. Hay una ecuación espiritual poderosa, eterna, infalible, que es Padre más Hijo más Espíritu Santo es igual a gloria, a poder, a esperanza, es igual a victoria. Gloria al Señor para siempre. Entonces, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10, Pablo escribió. Escuchen, mire lo que él dijo. Él ahí perdió la esperanza hasta de la vida muchas veces. Pero él venció esa realidad o esa sensación de derrota, de desánimo, cuando él puso toda su confianza en Dios. Vean, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, 9 y 10 dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Mira lo que dice: tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo era un gran profeta, un hombre de Dios, un hombre que vivía en el Espíritu. Y mire lo que pasó. Ahora, yo no estoy diciéndote esto para justificar el desánimo en tu vida, sino para que sepas cómo derrotarlo. Vamos a volver entonces al texto, porque he tomado Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4. Volvamos a Habacuc. ¿Por qué Habacuc habló así? Parece que fue grosero con Dios. Oiga esto. Por lo menos Caín fue grosero cuando Dios le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano? Bueno, ¿y acaso que yo soy cuidador de mi hermano? Porque la gente que pierde el respeto a Dios, que pierde la noción de que Dios es soberano y que merece respeto, reverencia. Entonces, parece que Habacuc también, yo interpreto esa forma como escribe, suena en mi oído como él estaba hablando a Dios a través de la letra. Entonces, el profeta Habacuc también confesó en la misma palabra que escribió que estaba desanimado. Habacuc 1, 2, 4 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Mira esto, falta de paciencia. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Está diciendo que Dios es irresponsable, que Dios es insensible a su clamor. Error número 2.
y daré mi voz a ti a causa de la violencia y no salvarás. Error número 3. Dios es salvador. Esa es su facultad, esa es una de sus funciones. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. O sea que lo que veías, su panorámica era solo desastre, los escombros que vio Nehemías. Los escombros que vio Judá en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 10. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mire esto. La vulnerabilidad, la fragilidad de este profeta a las tentaciones del desánimo es una gran lección para nosotros. Ese es un espejo en el cual nosotros tenemos que mirarnos. Vea, en este texto se dice del profeta que incluso dice, da voces a Dios, gritó a Dios. Entonces esa frase significa literalmente, en el original que fue escrito, significa gritar o rugir de dolor. Entonces Habacuc deseaba literalmente pegar gritos. ¿A cuánto no le pasa eso? Ponerse las manos en la cabeza y pegar 4 gritos de desesperación para drenar esas presiones. Alabado, pero resulta que si una presión no está producida por una circunstancia, sino por un espíritu diabólico. Tú no puedes sacar el desánimo pegando gritos. Como el gadareno gritaba en la montaña, en el sepulcro, vivía dando gritos, pero vivía endemoniado. Yo te voy a enseñar algo hoy y tú vas a ponerla por obra y vas a ser más que vencedor. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra y yo lo aprendí del Señor. Entonces, Habacuc, había estado mucho tiempo protestando por la injusticia que veía en su tiempo, a su alrededor, en el pueblo. Ve injusticia, la torcedura de la ley, la debilitación de la ley. Bueno, él veía todo eso. Y nada hacía. Escúchame, eso parecía que, según su manera de ver las cosas, parecía que eso a Dios le rebalaba. Parece que Dios no se interesaba por eso. Parece que Dios no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo dentro de su pueblo. Alabado sea el Señor. Y escúcheme esto. Es más, del texto nosotros leemos y entendemos que parecía que incluso que ni siquiera, aunque él gritaba a Dios y le gritaba, Dios no lo oía, porque Dios estaba sordo a su clamor. Es mentira, porque el Dios de nosotros, el Dios de Israel, el Dios de Habacuc, no era el Dios de los Baales, que ellos clamaban y gritaban y se herían con lanceta ahí tratando de que el Baal lanzara fuego, echara fuego y quemara el holocausto en el Monte Carmelo. Apenas Elías se levantó y le dijo, Jehová, sea notorio hoy que por virtud, que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Contesta, oh Jehová, para que este pueblo crea que tú eres el Dios de Israel. Y cayó fuego. El Dios de nosotros no es un Dios que hay que estarle prendiendo velas y rezándole 1000 rosarios y haciéndole 1000 promesas. El Dios de nosotros, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. La Biblia dice, conforme habéis clamado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Entonces que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Alabado sea. Por eso le digo, hermano, fue urgente lo que estoy haciendo aquí. Estoy sentado aquí por orden de Dios.
porque yo sé que Dios tiene que limpiar su pueblo. Muchas veces queremos limpiar cosas muy grandes, como adulterio, fornicación, que ya lo fuera, pero las zorras pequeñas, que son las que dañan la viña, como el desánimo, como la desmotivación para continuar, para leer la palabra, para orar, para levantarse temprano, lo ven como algo normal. No es normal que una persona que tenga un Dios vivo pase toda la vida por aquí y por allá y lo deje a él de último. No puede ser normal eso. Entonces él estaba gritándole a Dios. Entonces la desesperanza se había apoderado del profeta Habacuc. Ese mismo desánimo se apoderó de Elías, que se echó bajo un enebro, bajo la sombra de un árbol, y ahí se quedó y esperaba que Dios lo matara. Quería morirse allí. Entonces, todo esto, el pueblo de Israel también se desanimó en el desierto, cuando vieron las persecuciones, cuando vieron al ejército de Faraón que venía para destruirlo, para matarlo, se desanimaron. Muchas veces se desanima uno cuando ve que las persecuciones se incrementan y parece que estamos solos. Cuando tú te sientas solo es cuando Dios más está contigo, porque tú tienes que interpretar el silencio de Dios. El silencio de Dios es estando allí para que tú aprendas a tener confianza en el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, al igual que ese profeta, y que al igual que Nehemías, al igual que Moisés se desanimó, nosotros también luchamos con este espíritu, con este demonio, con esta realidad del desánimo. Oramos a Dios constantemente, insistentemente, pidiéndole ayuda, pero solo obtenemos un silencio, sin entender que a veces también el silencio de Dios es una respuesta. Mire, cuando usted le pide algo a alguien que tiene en abundancia, Él no tiene que decirte tómalo. Su silencio te dice, tranquilo, yo lo tengo, no te preocupes. Eso es todo lo que Dios quiere decirte con el silencio. El silencio es una manera de Dios tratar con la gente. Cuando el sumo sacerdote cruzaba la cortina del lugar santísimo, ahí no podía hablar. Ahí todo lo que había era un silencio reverente. La bulla estaba en el atrio exterior, que era donde estaba el movimiento de las aguas, estaban los animales que amarraban para sacrificarlo, los becerros mugían, los palominos también hacían su bulla con las alas, pero cuando cruzabas la cortina del lugar santísimo, entonces tendrías que entrar en el silencio de Dios. El silencio de Dios es reverente. Es cuando tú aprendes a tener reverencia. Cuando tú entras en el silencio de Dios, quiere decir, cállate tú, óyelo a Él y espera en Él. Espera en Dios y Él hará. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Gloria al Señor para siempre. Entonces, este sentimiento, vamos a decirlo, si lo entiende como un sentimiento, yo lo veo como un espíritu. Es peligroso, muy peligroso, y de paso es traicionero. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, el desánimo destruye varias cosas que Dios plantó dentro de nuestra vida cristiana y nos da una visión negativa de la soberanía y de la fidelidad de Dios. Lo primero que destruye el desánimo es la fe en Dios. Oiga esto, son 7 cosas que yo entendí que el desánimo destruye y tú tienes que cuidar. Lo primero es que el desánimo decapita o destruye la fe en Dios. No la fe de Dios, sino la fe en Dios. Vea, usted lee la palabra y Habacuc se dirige a Dios como Jehová. Jehová significa yo soy el que soy. En otras palabras,
no dependo de nadie. Jehová el Señor. Y le dijo que Él era el Dios de pactos de Israel. Y por eso Él esperaba que Él protegiera a aquellos con quien Él había firmado, había levantado su mano para establecer pactos. Él esperaba eso. Entonces Habacuc estaba insinuando que Dios estaba descuidando a su pueblo y que Él se había olvidado de su juramento. La Biblia dice que aunque la madre se olvide del fruto de su vientre, del dolor que padeció, yo nunca me olvidaré de mi pueblo. Alabado. Mire, por eso la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre y todo me dejaren, Jehová nunca me va a dejar. Él nunca se va a olvidar de mí y Él me va a recoger con todo. Bendito sea el Señor, con todo y problema. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces Habacuc lo que estaba queriendo decir era eso, que el Señor era incapaz de cumplir la promesa que le había hecho a su pueblo, a su nación. Es decir, que el cuidado prometido a Abraham, él había faltado esa palabra. Entonces, la acusación de Habacuc suena, yo la miro como una blasfemia contra Dios. Pero antes de juzgarle debemos pensar también cómo reaccionaríamos nosotros cuando estamos en una circunstancia como la que vivió Habacuc. Habacuc en su caso se rebeló, refunfuñó, murmuró. En el caso de Jeremías lloraba, terminó diciendo, yo no quiero seguir predicando tu palabra, yo no quiero seguir hablando en tu nombre. Porque cada vez que hablo en tu nombre, la gente me persigue, me azota, me echan la cisterna, me quieren ahogar, me quieren matar, me echan el pan en la cisterna con barro. Ahí tengo que vivir entre el barro por causa de tu palabra. Pero dice, pero no obstante, había en mis huesos metido un fuego. Quise resistirlo, pero no pude porque fuiste más fuerte que yo, porque tú me sedujiste. Escúcheme, yo creo que Dios en este momento necesita meter el fuego en tus huesos para que no caigas en el terreno de Jeremías, ni caigas en el terreno de Habacuc. Escúchame esto. Nuestra fe pueda que sea lo primero. Cuando nosotros nos levantamos en Dios, pero cuando empezamos a ver circunstancias, a medida que vamos viendo las circunstancias, como que la fe, como que se va debilitando, como que va menguando, como que va bajando la fe. Entonces, y cuando nosotros permitimos que la fe sea zarandeada, entonces le damos lugar al desánimo. El desánimo viene como una saeta encendida por el infierno, envenenada y nos ataca, nos roba la fuerza. Entonces, cuando nos vemos rodeados de problemas, tribulaciones, circunstancias, deuda, calumnia, nosotros lo primero que tendemos es a olvidar las promesas de Dios y su eterno poder. Alabado sea el Señor. Entonces nos parecemos más bien al salmista David, cuando escribió en el Salmo 22, 1 y 2, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire esto, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mire, el salmista lo atacó y lo doblegó. Este espíritu inmundo lo dominó. Inclusive, usted
usted ve la historia del rey Saúl, a partir de que aparece Saúl, primera de Samuel, capítulo 9 en adelante, hasta que muere. Ese rey Saúl, su vida constituye para nosotros un ejemplo de lo mortal que puede ser el desánimo para la fe de cada uno de nosotros. Y así la derrota que sufrió el rey Saúl en el monte Gilboa. Eso está en primera de Samuel capítulo 28. Dice que se debilitó la fuerza de su fe en su corazón. Él, escúcheme eso, esa derrota que él sufrió en el monte Gilboa no se debió a los carros errados de los filisteos, a las lanzas de los filisteos, al ejército de los filisteos. Entonces la fe de Saúl fracasó, un espíritu de miedo, un espíritu de depresión lo tomó y su ánimo fue destruido. Ahora, ¿por qué se desanimó? No era por el ejército enemigo, era porque Dios no estaba con él, porque su espíritu había sido quitado. Dios quitó el Espíritu Santo de sobre Saúl. Cuida, por eso David lo escribió en el Salmo 51. No quite de mí tu Santo Espíritu. Hermano, no aflija al Espíritu Santo. No ofenda al Espíritu Santo. No desanime al Espíritu Santo. No contrite al Espíritu Santo. No le falte el respeto al Espíritu Santo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Que lo único que te mantiene de pie en medio de la tormenta es el Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Fue el mismo Espíritu que hizo que Jesús levantara la cruz cada vez que se le cayó. A Jesús mismo se le cayó la cruz. En el Getsemaní se desanimó, no quiso tomar la copa. Fue el Espíritu Santo que lo ayudó a levantar esa copa, a tomarla en fe, en obediencia. Sin el Espíritu Santo nosotros no servimos ni para morirnos. Somos una vergüenza. Entiéndalo, entienda esto. El Espíritu Santo nos da la fuerza para continuar, para sobreponernos a los ataques, a la injusticia. Gloria a Dios. Richard Wurmbrand, un hombre de Rumanía, él escribió un libro que se llamaba Torturado por Cristo. Yo se lo recomiendo a los hermanos. Él estuvo 14 años cuando en el año, creo que 50, que ganó el comunismo, que entró el comunismo en Rumanía. Lo primero que persiguieron fue la iglesia cristiana. Y Richard Wurmbrand con su esposa eran pastores de una iglesia. Persiguieron a los cristianos, los metieron en las cárceles. Y usted lee ese libro, las torturas, cómo morían los cristianos. No se cree usted que en Cuba no persiguen a los cristianos. No me diga usted que en China, que en Corea del Norte los cristianos no sufren. En la India, en los países islámicos los cuelgan y si los degolla y los presiona con los hijos al frente de ellos para que nieguen al Señor y allí los asesinan. Pero la Biblia dice, bienaventurados los que pierden su vida por causa del Señor, porque la habrán ganado. Pero el que gane la vida por cobarde la perdió. Entonces para nosotros el morir es ganancia, siempre y cuando el vivir nuestro sea Cristo. Santo, yo siento una invasión de su presencia en mi corazón. Yo siento esa presencia del Espíritu Santo. Y yo recuerdo en uno de los pasajes del libro que yo leí, él lo soltaron, fueron 13 años que estuvo preso en las cárceles de Rumanía y en ese frío, lo atormentaba el frío, era horrible. Le quitaban la ropa para que murieran ahí de hipotermia. Y entonces a él lo venían a buscar, como él era un pastor, lo llevaban los soldados comunistas, lo llevaban al cuarto de la tortura y ahí horas lo torturaban, lo golpeaban, le hacían mil maldades. Y yo recuerdo que en el libro yo leí que él estaba dando una enseñanza a los hermanos en la celda.
Y llegaron los soldados y se lo llevaron. Y cuando regresó como a las 2 horas, todo ensangrentado, él se limpió la sangre y se arregló la camisa y le dijo a los hermanos, continuemos, ¿dónde nos quedamos? Ese es el tipo de cristiano que no existe hoy, porque hay un evangelio virtual, superficial. Hay un chorro de cristianos cibernéticos, plásticos, manufacturados por un sistema apóstata, que no asocian el camino al cielo con sacrificio, con negarnos a nosotros mismos. Entonces, eso está pasando. Los nazis, y ahí mismo en Rumanía, que era la antigua Transilvania, los guindaban en la muralla de la cárcel, desnudo, y un soldado comunista con una cubeta de agua comenzaba a echarle poco a poco agua en la cabeza a los hermanos y poco a poco iban muriendo congelados. Qué difícil es poder predicar ese evangelio hoy aquí, y qué distinto a los cristianitos de guarapo que tenemos hoy. Cristianos tuberculosos espiritualmente, aterrados, encerrados, desanimados, perdieron la confianza en Dios y su palabra. Gloria al Señor, gloria al Señor. Para siempre vamos a continuar. Entonces, la fe de Saúl fracasó, su espíritu le deprimió, cayó en desánimo, en depresión, y lo destruyó el diablo. Terminó suicidándose. Y el que estaba con él le pidió que lo terminara de matar. Cuando una persona cae en el desánimo, tiene una mentalidad suicida. Señor, llévame, mátame, córtame. Entonces, una mentalidad escapista. Queremos escapar de la situación para no enfrentarla. Dios no te va a sacar del horno hasta que lo enfrentes. Dios no te va a sacar del foso con los leones. Dios sí te asegura que el fuego no te quema, pero tú tienes que estar ahí hasta que las puertas se abren para que aprenda. Dios no va a permitir que ningún león te toque, pero tienes que aprender a caminar entre leones, entre serpientes, escorpiones y alimañas que quieren devorar tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, la angustia de Saúl había sido causada por esta cosa, por esta razón, por la ausencia de Dios en su vida. Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Tienes problema? Busca a Dios. Búscalo arrastrado como sea, arrastrándote, pero llega a la presencia de Dios, así sea arrastrado. Y vas a salir de pie. Entonces, el mismo Habacuc, sin darse cuenta, estaba a punto de repetir la misma escena y la historia que el rey Saúl. Estaba a punto de ser derrotado cuando gritó las palabras que nosotros ya hemos leído en el versículo 2, 3 y 4 del capítulo 1 de Habacuc. Entonces, oiga bien, ya voy terminando. Al igual que Habacuc, nosotros sentimos la tentación de gritar a Dios para que se fije en nosotros. Parece que tenemos que gritarle para que nos vea. No, la Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Dice la Biblia en el Salmo 101:6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, él quería gritar, Dios, óyeme, mírame, aquí estoy. Dios, ¿dónde estás? No entendemos que el aparente éxito
de los malos. Óyeme esto, parece que los malos tienen un éxito y la gente fiel a Dios ha fracasado, pero ese es un error. Satanás te voltea la realidad, te voltea el panorama. Entonces vemos la inmoralidad que nos rodea, de los políticos, la corrupción y la sociedad en general degradada, donde la violencia, las catástrofes naturales, las invasiones de pestilencia, la hambruna, la pobreza extrema, el terrorismo, la inseguridad en todas las áreas, el sufrimiento de los pobres, el clamor de los presos, la injusticia, la ruptura de la familia, los divorcios. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo se preguntaron cuando cayeron las Torres Gemelas? ¿Cómo se preguntan, ¿dónde estaba Dios? Y aquella hija de Billy Graham le dijo, ¿dónde está Dios? Le dijo aquel periodista que le hizo esa pregunta capciosa, sarcástica. ¿Dónde estaba tu Dios que tú y tu padre predicaron cuando cayeron las Torres Gemelas? Ella le dijo, en el mismo lugar donde ustedes lo echaron, en el basurero. Ustedes sacaron a Dios, sacaron la Biblia de los Estados Unidos y metieron el aborto, metieron la droga, metieron Basheka Mandanana, Shobaki Sayaso. Busquemos a Dios. Busquemos a nuestro Dios. No es posible que nuestros pueblos estén en el piso, teniendo nosotros un Dios tan poderoso que levantó a las naciones del mismo Seol, del mismo infierno. Ese mismo Dios que levantó a Josué, el sumo sacerdote, que era un varón simbólico, dice que era un tizón arrebatado del incendio. O sea, en otras palabras, Dios dice, yo te saqué del mismo infierno. ¿Cuántos de nosotros deberíamos estar en el infierno ahorita por lo que hemos hecho? Pero su amor nos levantó, nos restauró, nos dio más gloria que antes. Nadie nos puede avergonzar, nadie nos puede pisotear nunca más. Recuperemos nuestras naciones juntos. Yo les dije, hermano, yo estaba orando, estamos en ayuno. Yo estaba en la habitación donde yo me encierro. Y el Señor me dijo, háblale a mi pueblo, porque voy a hacer cosas grandes que la circunstancia les prohíbe entenderla. Porque miran la situación con los ojos de la carne, miran las noticias, oyen lo que dice CNN, lo que dice la ONU, pero no oyen lo que dice mi Espíritu Santo. Es hora de oír a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano Danilo Palacio, pastor. Dios te cuide, te dé fuerza ahí donde estás. Entonces, ¿dónde está Dios? Dice la gente. ¿Dónde está Dios? Yo te voy a decir dónde está. En un trono alto y sublime, y sus faldas cubren el templo. Isaías capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor Jehová sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo, y sobre él habían serafines que decían, Santo, 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 la tierra toda está llena de tu gloria. Y hacía que ese clamor y esa alabanza hacía estremecer los quiciales del templo. Eso es lo que hace falta en nuestros días, que le digamos al mundo dónde está nuestro Dios, sentado en un trono alto y sublime, y esa adoración de un pueblo santo va a hacer sacudir las naciones. Los pueblos corrompidos van a ser sacudidos, las naciones y los gobiernos corrompidos, corruptos, genocidas, narcotraficantes, impíos, blasfemos serán sacudidos.
como ese gobierno, ese presidente que está en Filipinas, que llamó a Jehová estúpido, que era un estúpido. Que el Señor lo reprenda, lo que le espera este mundo. La Biblia dice en Isaías 13:11, y castigaré al mundo por su maldad y al impío por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Dónde está Dios? En el mismo lugar donde lo abandonaron. Bendito sea el Señor. Por eso Oseas capítulo 5, versículo 15, dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia. Ellos me buscarán. El Dios del cielo no es un pelele. El Dios que nosotros estamos predicando y el que nosotros vivimos no es un pelele, no es un muñeco. Es un Dios glorioso. Estoy conmovido por la presencia del Espíritu Santo y espero que Dios rompa cadenas de los que se han desanimado. No te desanimes, tus hijos cambiarán, ese hijo volverá, su esposo va a ser liberado, tu esposa va a ser cambiada, tu familia va a ser sacudida, como se sacudieron los quiciales del templo. Tú eres el templo de Dios, tú tienes que sacudirte, sacúdete, porque estás dormido, reacciona, abre los ojos. Gloria al Señor para siempre. Y decimos, ¿dónde está Dios entonces? Como pasó allá, cuando cayeron las Torres Gemelas, o cuando Vargas, el estado Vargas en Venezuela, que las aguas acabaron con ese pueblo de La Guaira, o en Maracay cuando el río El Limón trajo tragedia, que pasaba por encima las aguas, por encima de las casas de 2 pisos, y hubieron barrios que fueron declarados camposantos porque no pudo rescatarse la multitud de barrios enteros bajo el fango. Y la gente decía, ¿dónde está Dios? ¿Tú sabes dónde está Dios? Porque ahí, en La Guaira, la brujería, la hechicería. Usted iba a La Guaira y estaba en la playa y venía una muchachita ofreciéndosele a usted para tener sexo a cambio de dólares. Donde la droga caminaba y la gente se creían la papa caliente o la divina pomada, como dicen en Argentina. Y se olvidaron de Dios. Se volvieron una sociedad hedónica que buscaba sus propios placeres y se olvidaron de Dios. Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron este mundo sucio, apestoso y traicionero. Y se olvidaron de ese Dios bueno que está hoy hablando a tu corazón. No me mires a mí. Créeme. No me mires a mí, oye a Dios. ¿Y qué pasó en El Limón? Yo recuerdo que un día yo pasé y vi un terreno que estaba cercado por cerca Alfajol, valga la redundancia. Estaba perimetrado por cerca de Alfajol y tenía la bandera de Venezuela y otras banderas ahí de otros colores que usan los brujos. Y tenía un cartelón que decía: no pase, propiedad privada de María Leonza. Yo vi eso y me reventó el alma. Y cuando vino el río El Limón, que es un riachuelo que no te llega ni al tobillo, creció hasta por encima de un segundo piso de una casa. Lo primero que se llevó el río fue ese terreno que estaba cercado, que decía propiedad de María Leonza. María Leonza es el diablo. Satanás no tiene nada. Satanás no se va a quedar con nuestros países. La gloria de Dios lo va a arrojar fuera. Venezuela no es de Cuba, ni es de China, ni es de Estados Unidos, ni es de la ONU, ni es de la OEA. Venezuela no es de Changó, de Batalá, de Yemayá, de Orula, de Ochún, de Ogún, de Leguá. Venezuela no es de María Leonza, de Negua y Caipuro. Venezuela no es del gobierno, ni de la oposición, esta traicionera falsa, sucia que tenemos en Venezuela, ni tampoco es de este gobierno venezolano
criminal, narcotraficante, corrompido, que ha avergonzado nuestro nombre. Venezuela le pertenece a Jesucristo. Y Jesucristo viene por Venezuela. Este es el tiempo de Venezuela. Este es el tiempo de Dios caminar con pies grandes de gloria sobre Venezuela. Y Dios nos entregará una nación pura, sana, y de estos engendros, de estos malignos, no habrá memoria, ni nadie querrá acordarse de ellos jamás. Sí, parece ser que decimos: Dios, ¿dónde tú estás? ¿Cómo Dios puede, siendo un Dios tan bueno, puede permitir que pasen estas cosas tan horribles? Todas estas preguntas pueden hacer tambalear la fe de cualquiera si no entendemos que la respuesta de estas mismas preguntas la encontramos en la palabra. Y en primer lugar lo encontramos Lucas capítulo 18, versículo 1, dice así: orad siempre y no desmayéis. No desmayéis. Parece que Jesucristo, como dijo el Papa Francisco, que Jesucristo fracasó en la cruz. Eso es lo que dice la nueva era. Que Satanás venció a Jesús y fue el triunfo del mal sobre el bien. Que Jesús fracasó. Si la victoria más grande, lo que para el mundo parecía un fracaso, en realidad en el mundo espiritual era la victoria más grande que se estaba logrando. Óigame, lo que quizás tú estás viendo como un fracaso, en realidad puede ser los ingredientes que van a lograr el éxito y la victoria más grande de tu vida. Porque el fracaso es el mejor disfraz del éxito. Nunca se te olvide esto. Entonces dice que debemos orar y no desmayar. Y en segundo lugar debemos entender, como Habacuc lo entendió, que el silencio de Dios no significa que Él esté ausente, que Él esté descuidado, que nos haya abandonado, no. El silencio de Dios habla de su soberanía. Su soberanía. Él habla cuando quiera. En Malaquías terminó ese tiempo de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y comenzó el Nuevo Testamento con Mateo. Pero entre Malaquías y Mateo hubieron años, siglos de silencio, que se conoce como el período del silencio de Dios. Dios habla cuando quiere hablar. Cuando le da la gana de callarse, se calla. Dios es soberano. Aprende a respetar y a caminar bajo la soberanía de Dios. Entonces, cuando los problemas de este mundo vienen sobre nuestra vida, nosotros los cristianos, ¿qué debemos hacer? Más que nunca fortalecer nuestra fe. ¿En qué? ¿Y en quién? En la soberanía, en la lealtad y en la fidelidad de Dios. No vamos a sobrevivir a los peligros de este mundo hostil que nos odia, nos aborrece. En este mundo sucio en el que vivimos, llenos de mentiras, de engaño, de fluctuabilidad, de inconstancia, de desánimo. Si no vamos a lograr vivir si no tenemos una fe absoluta en Dios. Entonces, cuando permitimos que el desánimo destruya, descalabre, decapite nuestra fe, entonces cuando nosotros perdemos la batalla. Cuando el mundo y las tinieblas nos atacan y permitimos el desánimo, ellos vencieron y nosotros fracasamos. Pero Dios no. El fracaso no está previsto, no está planteado en el programa de Dios. Óigame, usted ve la armadura de Dios. Ninguno de los utensilios vinieron diseñados para la espalda, todo para el frente. Porque Dios nunca creyó ni esperó que sus soldados, tú y yo, demos la espalda en la batalla. Como dice Pablo a los hebreos,
nosotros no somos de los que nos devolvemos, para perdición del alma, sino de los que avanzamos para la gloria de Dios. Así que no te desanimes. Lo segundo que hace el desánimo es que estimula la amargura. Una persona desanimada vive amargada porque no tiene motivo que le haga reír, porque todo lo que ve es tétrico, es gris, es negro. Entonces, cuando los que caen en el desánimo confían en su propia sabiduría, en sus propios recursos y medios para resolver su problema, la situación sencillamente lo que hace es ponerse peor. Se pone peor. Cuando tú metes la mano donde solamente Dios puede meterla, entonces se pone peor. Usa metió la mano al arca y se murió. Llega un momento en que el arca se sacude. Tú tienes que esperar en Dios. Deja que Dios sabe por qué se está sacudiendo. Dios sabe por qué se está sacudiendo tu vida. Necesitamos un sacudón del Espíritu Santo. El pastor que me está viendo necesita un sacudón. Predicador necesita sacudirte de encima ese evangelio comercial que predica por dinero, que si no te pagan una cantidad de dinero no predicas. Músicos, cantantes necesitan ser sacudidos de ese demonio de arrogancia, de soberbia, de vanagloria, de ansia, de deseo, de hambre por los aplausos, por ser reconocido. Y ahora tú tienes que entenderme lo que te estoy hablando. Lo primero que hace es olvidarse de la palabra de Dios. Óigame, lo que pasan por alto, las escrituras santas, la palabra de Dios, la Biblia, se distinguen porque siempre están preparados para culpar a Dios o para culpar a otro por las cosas que le pasan. Las personas que caen en esto, créalo, hermano, lo primero que hace es culpar a otros o terminan culpando a Dios. Llegan a ser expertos en criticar, en juzgar, en condenar, en guardar rencor a todos los que están de acuerdo con lo que no están de acuerdo con ellos, con su manera de interpretar las situaciones, con su manera irresponsable, carnal, natural, de darle lectura a una situación que es dada por Dios para que nos eleve a un nivel de vida espiritual y sobrenatural. Entonces los que no están de acuerdo con su sabiduría humana, con su manera sabia de hacer las cosas, entonces lo declaran enemigo. El profeta Habacuc, él no veía salida, él solo veía conflicto y conflicto, justicia, injusticia. Vea, del versículo 1 hasta el 3, usted ve cómo comienza este hombre. Dice destrucción, violencia, pleito y contienda. Ese era todo lo que él veía. Entonces, la pérdida de la fe vino a él porque se sintió amargado por causa de las amarguras. Damos gracias al Señor porque Él está con nosotros, ¿sabe? La gente no atiende esto de la amargura. La gente amargada. Yo conozco muchachitas amargadas, cristianos que tienen un Dios en el corazón supuestamente amargado. Y la gente no entiende y termina yendo a un psicólogo y yo bendigo a los psicólogos y los psiquiatras, toda esa gente que trabaja en la conducta del ser humano. Pero tú sabes que te mandan una pastilla, un antidepresivo, o te mandan una terapia de grupo, o irte a la playa, no. ¿Tú sabes por qué la gente no tiene solución? El mundo no tiene solución a la amargura, porque ven a la amargura como un estado de ánimo y no como un espíritu inmundo, no como un demonio. Entonces la amargura no la cura una pastilla, la amargura la cura confesarla y permitir al Espíritu Santo que tome control de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a ver la tercera cosa que produce el desánimo, que destruye el desánimo en el corazón de un creyente y en la iglesia de Cristo. Es que hace ver la victoria que Dios nos da como una derrota. Vean, el desánimo nos lleva a rendirnos ante Satanás.
para empezar. El verlo, todo lo negro, te hace perder la visión. Cuando tú ves todo con los lentes de Satanás, todo lo ves negro, muy lejos, lo primero que hace es perder la visión. ¿Qué visión en este caso? Es ver las cosas como Dios las ve. Cuando la gente le trajeron a Jesús 5 panes y 2 peces, estaban viendo 5 panes y 2 peces. Jesús estaba viendo un milagro de provisión para que comieran multitudes. Cuando tú cambias tu visión a la visión de Dios, a la visión de Jesús, entonces tú comienzas a ver diferente. Dice la Biblia, y viendo las multitudes, sintió compasión. Cuando tú miras como Jesús, tú no te vas a reír cuando alguien está arrastrado, cuando un hermano cae, cuando alguien cae en desgracia, cuando un pastor cayó en pecado, cuando un hogar se destruye. Tú tienes que sentir compasión, misericordia y orar en silencio, que nadie sepa que tú estás orando por ellos. Pero tienes recompensa delante del Señor. De verdad, hermano, hoy hay algo especial, porque yo lo siento en mi espíritu. Proverbios capítulo 24, versículo 10. Mire lo que dice el sabio Salomón. Ahí Salomón nos advierte acerca de esto con estas palabras. Si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. Mire lo que produce esa flojera, ese desánimo, esa falta de actividad, de acción, de iniciativa en medio de la tormenta. Tu fuerza será reducida. Entonces, los que se rinden ante el desánimo, se están rindiendo ante el programa y el proyecto y las intenciones de Satanás. Entonces no pueden disfrutar nunca la victoria que viene, única y exclusivamente por confiar en Dios, en su palabra, y sabiendo que a la derecha del Dios Padre hay un Cristo vivo, resucitado, ensangrentado, intercediendo por nosotros. Entonces, como cristianos que somos, tú y yo, nosotros debemos tomar la decisión de confiar plenamente en el poder de Dios, cualquiera que sea la circunstancia que tú estés viviendo ahora mismo, y por imposible que esa circunstancia te parezca. Debemos confiar absolutamente de que Dios tiene el control, de que Dios todo lo puede, de que Dios es el Todopoderoso. Entonces debemos estar preparados. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos tiempos de ataque, cuando el desánimo ataque tu vida, para no permitir que ese sentimiento de desánimo convierta en derrota la victoria que tú tienes en Cristo Jesús. Es una victoria que podamos caer de rodillas, aún con nuestra última fuerza, como dice el libro de Apocalipsis, aunque tienes poca fuerza, aún no has negado mi nombre. Entonces tenemos victoria, que aunque no tenemos fuerza, todavía estamos agarrados del Señor. Esa es una victoria, poder venir a Dios, poder tener una Biblia. Hay gente que no tiene Biblia porque está prohibida. En China, óigame, gente caminaban kilómetros hasta días para ir a otro pueblo a compartir un versículo bíblico, y se lo traían. Hermano, nosotros que tenemos la Biblia en muchas versiones, en varios idiomas, no la leemos. Parece que Dios tiene que permitir cosas. Ahorita en esta crisis pandémica, que muchas iglesias están cerradas, gente que perdieron la oportunidad de ir a la iglesia a adorar a Dios, a ir al templo, a formar una fe común con sus hermanos, abrazar a sus hermanos, ahora no pueden ir. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 8, versículos 31, 35, 37 a 39 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez
o peligro o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, diga conmigo, estoy seguro. Eso rompe el espíritu de duda. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo cuarto que produce el desánimo es que te hace culpar a Dios. Mira, el profeta Habacuc estaba tan enfogonado, estaba tan enfurecido, estaba tan fúrico, porque él creía que Dios le estaba obligando a presenciar, a contemplar un panorama de desastre, de crisis, de justicia. Y en el pueblo del Señor, sin que Él castigara las acciones de los enemigos del pueblo. Entonces, el desánimo le distorsionó el entendimiento de cómo actúa Dios. Vea, y dijo, eso está, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? A menudo nosotros culpamos a Dios por lo que Él no ha hecho. Y esto. Pero no adoramos a Dios por las cosas que ha hecho. Incluso la fe te lleva a adorar a Dios y alabar a Dios por las cosas que no ves, pero crees por la fe que las tienes. En el nombre de Jesús, este mensaje no se te va a olvidar a ti nunca en la vida. Y entonces terminamos diciendo igual que el patriarca Job, en Job capítulo 9, versículo 17 dice, porque me has quebrantado con tempestad y has aumentado mis heridas sin causa. ¿Tú sabes lo que es eso? Sin causa. Eso es decir que Dios es injusto. La Biblia dice que no hay maldición sin causa. Solo dice Proverbio. Como el gorrión en su nido y la golondrina en su hogar, así también la maldición nunca vendrá sin causa. Resulta que esa crisis que él estaba viviendo, por supuesto que era una crisis, en realidad era el planteamiento de la victoria más grande, porque allí él iba a tener la victoria más grande, Job, que nos sirve hoy a nosotros de experiencia y de motivación para seguir adelante. Entonces, nosotros con frecuencia olvidamos todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que de Dios procede toda buena dádiva y todo don perfecto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria al Señor para siempre. Entonces, Habacuc no podía ver esto que yo estoy hablando, porque el desánimo le devoró la fe, se la comió. Entonces tenga cuidado de no caer en esa trampa de Satanás. Amén. Lo quinto que produce el desánimo es que el desánimo siempre te muestra lo negativo y nunca te muestra lo positivo. Vea, cuando los 10 espías llegaron a supervisar la tierra prometida, 10, cuando vieron la tierra, los gigantes, se desanimaron y vieron lo negativo, no vieron lo positivo, no vieron la leche la tierra que era buena, que fluye leche y miel, ¿no? Pero Josué y Caleb no vieron lo negativo, sino que vieron lo positivo. Todo depende bajo qué perspectiva tú estás mirando las circunstancias. Amén. Entonces, vámonos con el hermano Habacuc. Cuando Habacuc miraba a su alrededor, lo único que él veía era cómo
todo se había echado a perder, como todos viéndolo hoy, como que no hay esperanza. Él estaba tan cegado por el desánimo que era incapaz de ver nada positivo en lo que Dios estaba haciendo. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien, a todos aquellos que conforme a su propósito son llamados. Entonces, sus palabras, las palabras que pronuncia y escribe Habacuc aquí, describen una situación terrible. Dice así: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. ¿Qué mentalidad este hombre? Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vea esto. En primer lugar, este profeta afirma que la palabra de Dios era vista con desprecio. Eso es, que la veía debilitada. Y que estaba muerta, en otras palabras, que la palabra de Dios estaba muerta, estaba inactiva, que perdió su esencia vital, que no tenía, que tenía la fuerza paralizada. Acuérdense que la Biblia dice que la palabra de Dios no está presa, esa está moviéndose con poder. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, él afirmaba que aquellos que defienden la justicia eran tratados con hostilidad, eran menospreciados, eran tratados con amenaza, eran traicionados. Y así él dice que la justicia salía torcida. Entonces, todo lo que se relacionaba con la verdad era maltratado, era perseguido, era borrado, era anulado, y parecía que no había nadie, óigame bien, nadie, ni siquiera Dios, que corrigiera ese asunto. Señor, como muchos dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Dónde está? Actúa. Entonces, eso produjo negativismo. Ese negativismo de Habacuc se ve a menudo en los cristianos que son atrapados por el desánimo. ¿Por qué? Porque son incapaces de ver el bien y tampoco ven la posibilidad de un cambio de su situación. Creen que van a terminar así. No, te está equivocado. La Biblia dice en Job 8:7 que aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu postrer estado será muy grande. Las cosas van a cambiar, tu familia va a cambiar, tu situación va a cambiar, nuestro país va a cambiar, tu salud va a cambiar, toda tu situación va a cambiar, porque Él es el factor de cambio. La fe, por su fe, el justo vivirá. Entonces el Salmo 42, versículo 3 dice, porque es un ejemplo pues de cómo el desánimo puede llenar de negativismo la vida de un cristiano. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días. Mire, todos los días vas a tener ese ataque. ¿Dónde está tu Dios? Vea, él no veía a Dios en su situación, él solamente oía a la gente, oía al mundo. ¿Dónde está tu Dios? Y no veía a Dios. ¿Cómo la gente va a ver a Dios si nosotros no se lo enseñamos? Y muchas veces lo tenemos que mostrar en las circunstancias más negativas y adversas. Cuando Pedro y Juan estaban en el Sanedrín, lo azotaron por causa del Señor. Dice: pero estos se parecen a Jesús, me parece que han andado con ese tal Jesús. Cuando tú caminas con Dios, la gente se va a dar cuenta, van a conocer a Dios a través de ti, a través de ti. Entonces nosotros debemos seguir nuestro ejemplo, nuestro patrón, nuestro molde de conducta y de vida es Jesucristo. Debemos seguir su ejemplo para evitar que caigamos en la trampa del desánimo. Bueno, mire Jesús, él se vio incomprendido por el mismo pueblo de él, por los suyos, rechazado. Sus discípulos lo abandonaron en el peor momento de su vida. Uno de sus discípulos lo traicionó. Pedro lo negó 3 veces, pero Jesucristo tenía claro que todo este túnel
oscuros por los cuales él estaba atravesando, a la final había una luz de esperanza y él siguió a pesar de todo lo que le estaban haciendo. Él siguió hacia adelante porque él seguía la voz del Padre que lo estaba guiando aún a las puertas del suplicio, en la postrimería del asesinato. A él lo iban a asesinar vilmente, hermano. Entonces, va a haber delante de nosotros muchos aspectos negativos, como lo hubo delante de Habacuc, incluso delante del mismo Señor Jesucristo, delante de Pablo. Pero nosotros escúcheme eso, nosotros solamente tenemos que ver los aspectos positivos en medio de una situación negativa y adversa. Gloria al Señor. Sexta cosa que destruye el desánimo o que hace el desánimo en nuestra vida es que te hace impaciente. Vea, Habacuc había estado orando acerca de los males, por causa de los males, la injusticia que le rodeaban durante mucho tiempo, en los días de su vida ministerial. De hecho, él había empezado a perder la esperanza de que le diera Dios respuesta alguna. ¿Dónde está? ¿Por qué no actúa? Entonces, debido a que creía que Dios no estaba escuchando su clamor, su oración, sus peticiones y que no respondería, entonces el tono de Habacuc llegó a ser un tono demandante, exigente. Te exijo, Dios. Yo he visto gente que le hablan a Dios de esa manera irrespetuosa. Bendito sea el Señor. Entonces, él le habló duro, le habló indebidamente al Señor, porque él quería que Dios respondiera ahora mismo. Ahora mismo. Y dice ahí, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Escúcheme, el desánimo, ese demonio del desánimo nos vuelve impacientes, nos quita la paciencia. Vamos a ver lo que dice el Salmo 40, versículo 1 al 3. Esta es la fórmula para sanar ese demonio, para sanar esa enfermedad y echar fuera ese demonio. Dice así, Salmo 40, 1 al 3 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Pero es paciente. Primero, paciencia. En el clamor debe haber paciencia. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso es fe. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Habacuc estaba en ese pozo, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, pues puso luego en mi boca cántico nuevo. Ya no había una quejadera, ni una quejabanza, había alabanza, cántico nuevo. Dice, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice así, verán esto muchos y temerán. Así que usted tiene que tenerle paciencia a Dios, porque Dios no es su mamá. Dios es Dios soberano. Entonces nadie puede decir que nunca ha caído en la impaciencia. Una mujer que dijo, Señor, dame paciencia, pero me la das ya. Nadie puede decir que no se ha hecho impaciente. Porque muchas veces con la impaciencia tomamos las decisiones apresuradas y equivocadas. Pero poca gente reconoce eso. Hay gente que son demasiado pacienzúas, que hay que meterle una garrocha de 500 voltios para que corra. Esa que le ponen a las vacas flojas, a los toros flojos. Entonces debemos esperar en Dios. Cuando estemos rodeados de injusticia, Él es la justicia. Él exaltará tu justicia como el mediodía. Entonces debemos confiar en el poder de Dios. Cuando el mal parece que es el que está triunfando, olvídese. Siempre la Biblia dice, venced con el bien el mal. El mal
tiene una sentencia, que los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos tendrán nueva fuerza. Entonces muchos somos como Habacuc. El desear que Dios actúe según nuestro propio calendario, según nuestro propio reloj, y nos angustiamos con la impaciencia. El Salmo 31:15 dice: en tus manos están mis tiempos, porque tus tiempos no son los tiempos de Dios. Tu mente no es la de Dios, tus caminos no son los de Él. Alabado sea el Señor. Entonces, mire, vea, el mismo rey David, que era un salmista, un adorador, un hombre excepcional, él mismo cayó en el desánimo. Él se dejó llevar por la angustia, se desesperó y el desánimo lo venció. Él creyó que Dios no había atendido a la voz de su ruego, y él dijo en el Salmo 31, versículo 22: cortado soy de delante de tus ojos. Mira, él pensaba que Dios lo había aniquilado, lo excretó. No, Dios no vota a nadie. Dios no descalifica a nadie. Bendito sea, Dios no desecha a nadie. Pero David lo vio así. Dios le envió el ánimo. Dios es bueno. Le envió ánimo. Sopló sobre el espíritu de ánimo y cambió su perspectiva. Y ahora termina diciendo en el Salmo 31, versículo 22, pero tú, mira cómo cambia así. Pero mira, todo depende del Espíritu de Dios. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Mira cómo cambian las cosas. Entonces, yo creo que David se entristeció cuando él recordó esa situación y él pensó: ¿cómo pudo habérseme a mí ocurrido pensar que Dios no se preocupaba por mí? Porque yo lo escribí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él tiene cuidado de mí. ¿Cómo pude yo haber llegado a esa conclusión irresponsable del Dios que me ama tanto? ¿Cómo yo puedo creer que Dios me desechó si yo fui llamado por el Señor? Y cuando miró atrás, él vio que fue realmente un necio, que le estaba hablando desde su carne, que era un necio, que estaba hablando con un Dios bueno, acusando a un Dios bueno de negligencia. Alabado sea el Señor. Entonces debemos animarnos en la fidelidad de Dios. Anímese a creer en Dios. Debemos esforzarnos por cultivar la fe, de confiar en Dios. Entonces, para que Él actúe. Y lo último, para concluir, el desánimo decapita toda esperanza para el futuro. Habacuc no creía en el futuro. No creía tampoco que existiera un futuro para su pueblo, como muchos piensan. Esto se fregó, esto llegó donde tenía que llegar, ya no llegó el diablo. Mucha gente está hablando así y se han entregado. Había llegado a la conclusión de que la situación de Judá no tenía remedio y solo iba a empeorar día tras día, que iba a empeorarse, que no había un ápice de esperanza. Pero eso era lo que él pensaba, eso no era lo que Dios tenía en plan. Gloria a Dios. Entonces, nosotros debemos entender que la fe produce esperanza. ¿Para qué? Para contemplar un futuro. Pero cuando no tenemos la fe en Dios y llega el desánimo, el futuro desaparece de nosotros, porque no hay fe para mirar como miraron los gigantes de la fe de Hebreos capítulo 11, que miraron lo invisible, que pusieron los ojos en algo mejor. Gloria a Dios. Ellos creían que ellos eran pasajeros de esta tierra, advenedizos, peregrinos, y que iban hacia una mejor tierra, la tierra del cielo. Entonces Dios le advirtió a su pueblo, porque
porque ellos no lo cogieron esto por sorpresa. Dios les dio advertencia, hermano. Dios advirtió al pueblo de Israel que si ellos rechazaban la voluntad de Dios, su soberanía, su guianza, toda esperanza iba a desaparecer. ¿Dónde dice eso, predicador? Deuteronomio capítulo 28, versículo 66, que dice así: y tendrás tu vida como algo que depende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿De dónde vino esto? Por desobedecer a Dios. Entonces la gente que no tiene seguridad de vida, que están creyendo que el coronavirus lo va a matar, créalo, perdieron la confianza en su Dios. La Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Alabado sea el Señor. Entonces vivir sin esperanza, vivir sin ánimo, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y yo le quiero decir, vivir sin ese ánimo, sin esa fe verdadera, durante toda la vida, sin creer en un Dios todopoderoso, es lo peor que puede vivir un cristiano. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Escúchame esto. La esperanza del cristiano, dice la Biblia aquí, Pablo, que es segura y es firmeza del alma. Lo dice a los Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19. Y con esto concluyo. Dice: para que por dos cosas inmutables, inamovibles, en las cuales es imposible que Dios mienta. Óyeme, el que te está mintiendo es el diablo, el que quizás te está mintiendo es el líder, quizás te está mintiendo es el hombre, te miente el gobierno, te miente el médico, pero Dios no miente. La palabra de Dios es firme, es la verdad eterna. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo, mire esa hipérbole, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mira el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Vea, para poder cruzar el velo, el sacerdote sumo tenía que tener confianza, porque si no tenía confianza, moría allí. Tú tienes que lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia. No tienes que temer, no necesitas a nadie. Entra tú, llénate de fe, camina a Dios, y Él tiene la respuesta para ti y para los tuyos. Entonces, la fe de un cristiano descansa en un verdadero Dios que tiene poder y que desea para nosotros, para sus hijos, las mejores cosas. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, si usted ve con cuidado en el libro de Génesis capítulo 1, cuando Dios comenzó a arreglar las cosas, usted va a conseguirse la expresión: y fue la tarde y la mañana, el día primero, y fue la tarde y la mañana, el segundo día. Fíjese usted, ¿por qué dice así? ¿Por qué no dice lo contrario? ¿Por qué no dice y fue la mañana y la tarde? Sino que dice lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque nuestro amado, soberano, sabio y buen Dios ve el final desde el principio, desde el comienzo. Nosotros solo vemos el comienzo, pero no vemos el final. Pero como hijos de Dios, hemos recibido una esperanza eterna que es segura y es firme. Esta esperanza nos debe permitir, debe crear en nosotros una firme y real, verdadera fe en Dios, aunque no podamos ver el final. No importa, tú lo crees, ni podemos entender las circunstancias que estamos atravesando en este momento. Tú no lo entiendes, tú no tienes que entenderla, tú tienes que creer, confiar en Dios. Y termino dejándole este versículo bíblico, este texto bíblico que es poderoso para cerrar esta enseñanza. Romanos 10:23 dice: mantengamos firme
sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza hay que profesarla, hay que decirla y creerla, porque fiel es el que prometió. Alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios añada bendición a tu bendición, vida a tu vida, salud a tu salud. Que Dios prospere tu vida, tu alma. Que active tu finanza, tu fe, tu fortaleza, tu salud. Amén. Así que ten cuidado. Cuídate de ese demonio llamado desánimo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora. Te pedimos, Padre mío, pido ahora ánimo, fe, constancia, firmeza, y reprendo la incredulidad, reprendo el desánimo, espíritu de desánimo. Sal de mis hermanos, sal de la iglesia, sal de nuestros pueblos, en el nombre de Jesús. Y pido, Padre mío, que venga una avalancha, de fe, de poder, de ánimo, Padre, que corra, Padre mío, como esa lava que sale del volcán quemándolo todo. Quema, Dios mío, las entrañas de tu pueblo. Crea, Dios Santo, un espíritu perdurable, firme, de fe y de constancia en ti, en tu palabra. Tú tienes el control de la vida, del universo, hasta el último segundo de nuestra vida en la tierra, hasta el último latido de nuestro corazón. Está en tus manos, Señor. Gracias. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Sea Cristo bendito, la gloria de Dios y la bendición es para nosotros. Nos vemos esta noche. Aquí vamos a tener una intercesión, un clamor por los enfermos. Yo sé que ya hay testimonios por ahí de gente que Dios ha sanado en otros países y en otros lugares. Shalom.